Buenos días, buenas tardes o buenas noches, de acuerdo a la hora en la que se esté apreciando este video. Hoy vamos a analizar la guía 6, correspondiente a la semana 6, para la materia de lenguaje y literatura de primer año de bachillerato. Vamos a iniciar con el desarrollo de la guía presentando los contenidos que vamos a estudiar en esta ocasión. Seguimos con la unidad 2, literatura medieval, y los contenidos a estudiar son los textos orales, dentro de estos, la oratoria y su finalidad, los tipos de oratoria, los elementos retóricos de los que se apoya la oratoria. También vamos a estudiar las cualidades de un buen orador, incluido acá las cualidades de su voz y su presentación personal. También vamos a analizar la coherencia, repetición, progresión y no contradicción que debe presentar un discurso oratorio. ¿Qué se espera de usted al finalizar esta guía? Que realice un análisis de un discurso oral. Vamos a dar inicio entonces a la actividad número 1, la cual nos indica lo siguiente. Lee la siguiente definición de oratoria y resuelve. En la definición de oratoria nos proponen que la oratoria es el arte de hablar con elocuencia y su punto de partida es un texto escrito, un guión que no se prepara para ser leído, pues seguidamente será convertido en un discurso oral. Dicho de otra manera, podemos entender que oratoria es el arte, ¿sí?, de expresarse de forma elegante, de forma convincente y usando adecuadamente el lenguaje, tomando como base, como ya se decía, un texto escrito que ha sido preparado para servir de referencia, pero que no será leído, pues será comunicado al receptor a través de un discurso oral. Analizado esto, vamos a revisar también la información que se nos provee en el cuadro que encontramos del lado izquierdo de nuestra pantalla. En este cuadro encontramos algunos datos importantes acerca de la oratoria, como por ejemplo que, al igual que la mayoría de todas las ciencias, la oratoria surge en Grecia, de la mano específicamente de los sicilianos. Se dice que en Grecia la oratoria era utilizada principalmente con fines políticos y para alcanzar el prestigio. El filósofo Sócrates fundó una escuela de oratoria situada en Atenas y se tomó la tarea de definir a un orador como aquel hombre instruido y con ideales altos que iba a garantizar el progreso del Estado. Una vez hemos sabido todo eso, vamos a pasar a realizar el ejercicio que se nos propone, que lo encontramos por. Para el ejercicio se nos pide lo siguiente: con la ayuda de tus familiares, elabora un listado de situaciones comunicativas en las que se utiliza la oratoria. Antes de iniciar, recomendación. La recomendación es que usted comparta con su familia la definición de oratoria y trate de explicarles en qué consiste para que juntos puedan rellenar este cuadro y proponer las situaciones comunicativas que se les solicitan. Situaciones comunicativas específicamente en las que se hace uso de la oratoria. Si bien el cuadro yo ya les propongo 5 situaciones, son solo propuestas, pues usted va a agregar sus propias situaciones comunicativas. Vamos a analizarlas, a tomarlas como referencia, como ejemplo. Tenemos como primera situación comunicativa un sermón en la iglesia. ¿Por qué un sermón en la iglesia se puede clasificar como oratorio? Pues muy fácil. El pastor o el sacerdote en las iglesias, ya sea católica o sea evangélica, según corresponda, se toma la tarea de crear un guión para poder comunicar las diferentes enseñanzas respecto a la Biblia y a la religión a sus feligreses. A partir de que hace eso, está creando un discurso oratorio, un texto escrito que se va a manifestar a través de un discurso oratorio. El sacerdote o el pastor, por su lado, cada uno pretende convencer al creyente, al feligrés, de que lo que le está diciendo es cierto y que debe seguir estos estatutos que él está planteando que surgen de la Biblia. Es por ese motivo que clasificamos un sermón en la iglesia como oratorio. Luego tenemos una clase de literatura. Un maestro de literatura organiza su clase para impartir conocimientos a sus estudiantes. Recolecta información, crea un guión y luego se los comunica a sus estudiantes convenciéndolos de que deben creer en los conocimientos que les está compartiendo. Seguidamente tenemos la situación 3, que está planteada como un discurso de un candidato a alcalde por San Salvador. En el momento que un candidato a alcalde, en este caso por el municipio de San Salvador, da un discurso, pretende convencer
a sus votantes potenciales de los beneficios que le va a traer votar por él. Es así que él también está haciendo uso de la oratoria, pues está tratando de hacer llegar un mensaje de forma oral, expresándose de la mejor manera, tratando de obtener esa simpatía de sus votantes potenciales, tratando de convencerlos de que realicen una acción, en este caso, votar. Luego tenemos un vendedor ofreciendo productos. Un vendedor que ofrece sus productos también hace uso de la oratoria, pues trata de expresarse de la mejor manera, de forma clara, haciendo buen uso del lenguaje y presentando todos los beneficios que su producto puede llevar al consumidor y así convencerle de que éste se mueva a comprar. Como última situación tenemos planteado un seminario sobre derechos humanos. En un seminario sobre derechos humanos va a haber una persona encargada de compartir los conocimientos acerca de derechos humanos, tratando de expresarse de la mejor manera, con elocuencia, compartiendo estos conocimientos con los presentes, convenciéndoles acerca de los beneficios de la práctica de los derechos humanos, convenciéndoles de que deben conocer más acerca de los derechos humanos, y es por eso que también se clasifica como una situación comunicativa en la cual se hace uso de un discurso oral. Continuamos entonces con la siguiente actividad, actividad número 2, en la cual se le solicita lo siguiente. En la actividad número 2 se le pide que lea la información y resuelva lo que se le pide. En este caso vamos a realizar varios ejercicios. Vamos a ir analizando cada información que se nos muestra y realizando los ejercicios que se solicitan. Vamos a analizar primero la información partiendo de que vamos a hablar en este momento acerca de la finalidad del discurso, diciendo que la finalidad del discurso oratorio puede ser primeramente instruir u orientar, es decir, exponer razonamientos que se presentan como una verdad que el orador está defendiendo. Un ejemplo de esta finalidad de la oratoria es un sermón. Luego tenemos la finalidad de persuadir a las personas hacia la manifestación de una acción, a que hagan algo, a que realicen alguna actividad, de que presenten algún tipo de conducta, en fin. Tenemos como ejemplo una charla motivacional o un discurso político. Seguidamente tenemos la finalidad que es disuadir a los oyentes para que no realicen una conducta determinada. Como ejemplo de esto se nos muestra una charla preventiva para jóvenes. Y la última finalidad que se nos plantea es deleitar al público. En este caso se nos dice que un buen ejemplo de esta finalidad es el caso de un humorista o cómico. Tenemos el ejercicio que vamos a realizar en esta etapa, respecto del cual se le indica que con la ayuda de su familia describa un ejemplo concreto, una situación real, en cada una de las finalidades que se le plantea, ya sea que las haya vivido o escuchado usted o alguien de su familia. Nuevamente yo ya les presento algunas propuestas, obviamente ustedes van a agregar otras, estas solo son ejemplos, pero van a ser tomados como referencia para que usted se oriente y pueda aportar los suyos propios. Tenemos la primera finalidad de la oratoria, que es instruir. Recordemos que esta va orientada a exponer razonamientos que se presenten como una verdad. Un ejemplo de esta finalidad es claramente una clase de filosofía, pues en una clase de filosofía la finalidad es exponer los conocimientos respecto a la materia. Luego tenemos la finalidad persuadir. En este caso hemos colocado como ejemplo una charla sobre los beneficios del reciclaje. Recordemos que persuadir involucraba convencer a las personas de que realicen una acción. En este caso los vamos a convencer de que practiquen el reciclaje. Para esto les vamos a mostrar los beneficios de esta práctica. Tenemos seguidamente la finalidad disuadir. Puede darse en un ejemplo concreto cuando la unidad de salud da una charla sobre los efectos del tabaquismo, pues la finalidad de esta charla va a ser convencer a las personas de que no fumen. Para terminar con los ejemplos, tenemos la finalidad de deleitar. En deleitar hemos colocado como ejemplo concreto un monólogo de un comediante, pues en un monólogo de un comediante, un personaje cómico, generalmente se expone un tema de manera cómica, un tema de interés. Tenemos entonces
los 4 ejemplos concretos, cada uno para una finalidad del discurso oratorio. Como les decía al comenzar el ejercicio, estas solo son propuestas, usted podrá crear sus propios ejemplos concretos, uno para cada finalidad del discurso oratorio. Hecho esto, vamos a continuar con la actividad número 2, que nos plantea un poco más de información y otro ejercicio. Ahora vamos a trabajar la clasificación en géneros de la oratoria, basándonos en temas específicos y propósitos, estableciendo que algunos de estos géneros son la clasificación de tipo académico, la cual desarrolla temas científicos y artísticos; la social, enfocada al ámbito de la cultura y convivencia humana; la política, que corresponde a asuntos del Estado y sus relaciones de la sociedad; la clasificación pedagógica, que está dentro de la académica, pues busca transmitir cultura mediante la palabra hablada, transmite conocimientos, al igual que en la académica, y se considera un tipo de oratoria didáctica o académica, como ya decíamos, que busca enseñar o instruir. Tenemos también la oratoria forense, orientada dentro de las ciencias jurídicas, que busca exponer con claridad los informes de jueces, abogados y fiscales. Además, también debemos mencionar la oratoria sacra o religiosa, la utilizada para expresar sermones a partir de la palabra de Dios, utilizando como base la Biblia y otros libros religiosos. Finalmente, tenemos el tipo de oratoria empresarial. Como la palabra lo dice, es usada en los negocios por los empresarios con el fin de transmitir objetivos corporativos. Hasta acá tenemos la clasificación de los géneros oratorios. Vamos a analizar también el cuadro informativo que se nos muestra del lado izquierdo de la pantalla, el cual nos aporta conocimientos adicionales acerca de oratoria. Se nos comunica acá en el cuadro que son 3 los procedimientos que el filósofo Aristóteles señaló como necesarios para persuadir al auditorio. El primer procedimiento que Aristóteles señaló como necesario es el carácter moral o credibilidad del orador ante el público. También considera importante la emoción o la habilidad del orador para crear en la audiencia un efecto emocional favorable. Y número 3, el más importante, que hace referencia a la verdad de los argumentos presentados. Al conocer estos 3 procedimientos, nos damos cuenta que es muy importante el carácter moral del orador, pero también es importante esa conexión emocional que logre con su público, pero lo vital es que él maneje su tema, que sepa expresarse y que sepa argumentar, es decir, defender su tema a través de su propio conocimiento. Como diríamos de una forma común, que no invente, y la defensa de su tema estén basados en conocimientos reales. Analizado esto, vamos a pasar a realizar el ejercicio. El ejercicio le pide lo siguiente: retoma los ejemplos en el ejercicio anterior para clasificarlos según el tema que desarrollan. ¿Qué vamos a hacer? De forma sencilla? Usted tiene la clasificación de los discursos oratorios y ya tiene 4 ejemplos que propusimos en el ejercicio anterior. Es así que vamos a tomar esos ejemplos y los vamos a clasificar dentro de los géneros oratorios a los que pertenecen. Vamos a iniciar entonces con el número 1. Vamos a ir a revisar el cuadrito. En el ejemplo número 1 se nos propone una clase de filosofía. Vamos a ir a buscar en qué género podemos ubicar una clase de filosofía. Colocamos acá en los géneros oratorios. Una clase de filosofía la podemos ubicar dentro de la oratoria académica. Vamos a analizar el siguiente ejemplo. En el siguiente ejemplo se nos propone una charla sobre los beneficios del reciclaje. Una charla sobre los beneficios del reciclaje puede ser tomada dentro de la oratoria académica también porque nos están transmitiendo conocimientos, pero también la podemos clasificar como perteneciente al género de oratoria social, pues se relaciona con la cultura y la convivencia humana. ¿Por qué? Pues el reciclaje va a
traer beneficios para una comunidad, pues va a disminuir los promontorios de basura, va a colaborar a que las personas reutilicen los productos, los envases, por ejemplo, y va a contribuir además a disminuir la contaminación y va a traer beneficios a largo plazo para nuestro planeta. Por lo tanto, si podemos ubicarlo en el género de oratoria social. Vamos a revisar el siguiente ejemplo. En el siguiente ejemplo se nos propone una charla impartida por la unidad de salud para evitar los efectos del tabaquismo. Vamos a tratar de ubicar esa charla en el género oratorio al que corresponda y lo vamos a ubicar también dentro del género de oratoria social, pues contribuye de alguna forma a la convivencia humana y se busca crear hábitos en las personas para que vivan mejor y también convivan de una mejor manera con las personas que les rodean. Vamos entonces a revisar el último ejemplo concreto que presentábamos, el cual es un monólogo de un comediante. El monólogo de un comediante podemos colocarlo también dentro del género oratorio social, pues también va orientado a la convivencia humana. Si nos damos cuenta, los ejemplos que tomamos no nos variaron mucho, la mayoría están ubicados en el tipo de oratoria social, pero usted al presentar sus propios ejemplos podrá crear una mejor diversidad y variar este cuadrito adaptando sus ejemplos de forma que corresponda a los diferentes géneros de la oratoria que se presenta. Hecho esto, vamos a continuar con el desarrollo de la actividad 2, encontrándonos con más información acerca de la oratoria. Esta vez nos presentan las cualidades retóricas que debe tener un orador. Se nos da a conocer que un orador debe expresar sus ideas con elocuencia, seguro, con convicción. Además debe tener cualidades intelectuales vinculadas a las facultades de conocer, conocimiento, de la comprensión, del razonamiento. A esto se agrega que la excelencia de un orador consiste en su actitud al hablar con dicción clara, de forma que las personas que están escuchándole le entiendan y teniendo el cuidado que su discurso sea apropiado al tipo de público al que se dirige. Es decir, no va a hablar de la misma forma a un grupo de adolescentes que a un grupo de padres de familia. A esto se refiere decir que debe hacer uso de un discurso adecuado. Asimismo, debe ser capaz de escuchar. En esta parte es preciso aclarar que si bien es cierto, el orador expone su tema y lo hace basado en un guión, también debe tener el conocimiento necesario para poder escuchar las intervenciones del público, entender cómo estos reaccionan, aunque sea a veces de forma negativa. Él no debe mostrar enojo cuando esto pase y debe tratar a través de sus conocimientos de defender su tema de una forma amable y coherente sin maltratar a las personas que le están escuchando o de alguna manera burlarse de ellas. Debe tratar de abrir sus pensamientos, mostrar un pensamiento ágil, pues como ya decíamos, debe proponer de manera creativa soluciones a los problemas que surjan durante su discurso o planteamiento en el auditorio. Recordemos que al momento de exponer su tema, el orador no va a saber qué dudas o qué inquietudes pueden surgir en el público. Es así que debe ir muy bien preparado con su tema y debe mostrar esta agilidad para pensar, para poder defenderse, para poder dar respuesta a las opiniones o dudas del público. Continuamos con la información. Ahora encontramos cómo debe ser la presentación personal del orador. La presentación personal del orador implica, primero, que muestre actitud de simpatía a su público. Simpatía significa comunidad de sentimientos, es decir, que el orador no debe mostrar una actitud falsa hacia su público, más bien tiene que lograr desde antes del discurso comprender y compartir el estado anímico de la audiencia. Es muy importante que no se debe mostrar falso ante el público. Todo lo contrario, debe mostrar empatía, es decir, tratar de comprender y sentir, experimentar el estado anímico del público que le va a estar escuchando. Luego tenemos el porte. Con el porte se refiere a la presencia o aspecto del orador. Es necesario que el orador demuestre seguridad, no solo estando frente al público, sino desde antes, desde que éste ingresa al lugar en el que va a estar dando su ponencia, su discurso oratorio. Es clave que él presente una postura erguida, que sus movimientos corporales no sean descontrolados, que siempre mantenga contacto visual con su público. Además, se recomienda que su vestuario,
su indumentaria cumpla con 3 criterios básicos. Estos son la adecuación, la sencillez y la elegancia. La adecuación tiene que cumplirse primero con referencia al tema. El orador tiene que mostrarse vestido de una forma adecuada con respecto al tema que va a defender. También con respecto al evento en el cual se va a presentar. Además, debe mostrar sencillez. Esto es, su vestuario no tiene que ser demasiado llamativo para que su público pueda centrarse en lo que él está diciendo y no cómo él va vestido. Con respecto a la elegancia, significa que debe distinguirse de buena manera de los demás con el objetivo de captar su atención. Como agregado a este punto, vamos a aportar que se recomienda que un orador se vista con colores sobrios, que no ande objetos en sus bolsillos, que le abulten, con el fin de que su público no se centre en esos objetos. Su peinado debe ser formal, equilibrado, tanto en hombres como en mujeres. Las mujeres no deben presentar un maquillaje exagerado para no llamar demasiado la atención. Del mismo modo, las mujeres deben vestirse de una forma elegante, no excesivamente provocativa. Continuamos con la actividad de cierre, actividad número 3. Para la actividad número 3 se nos pide lo siguiente. Se le dice que en esta actividad debe resolver una guía de análisis sobre los discursos orales con el fin de consolidar los conocimientos sobre oratoria y va a resolver todo esto en su cuaderno. Lo primero que se nos indica es que debe seleccionar un discurso en el cual utilice la oratoria. Puede auxiliarse de algún discurso que salga en la televisión, en la radio, o si tiene acceso a internet puede buscar ese discurso en la web. Se le indica especialmente que no debe elegir caricaturas, series o películas. En este punto no puedo ir ayudándoles a hacerlo, les voy a ir orientando acerca de lo que van a hacer. Primero, usted va a elegir un discurso oral. Eso significa que lo que va a seleccionar es un video donde una persona esté exponiendo algún tema específico y ese tema puede ser enfocado, por ejemplo, a las áreas del conocimiento como una clase, un discurso político, puede ser un discurso sobre leyes, usted elige. Se le dice que puede buscar ese discurso en la televisión o en internet si usted posee acceso a internet. Para nada debe ser una caricatura, una serie o un discurso de película. Debe ser algo de la realidad. En el punto 2 se le pide que una vez haya elegido el discurso, escuche su discurso, el discurso que seleccionó y se concentre en las ideas y los temas que se expone en dicho discurso. Esto con el fin de responder a lo siguiente. Primero, usted va a describir en su cuaderno qué discurso seleccionó, es decir, va a contar un poquito acerca de lo que trata su discurso, lo va a describir brevemente, lo va a escribir en unos 3 renglones de su cuaderno, luego se le pide cuáles son las ideas principales que se desarrollan en el discurso. Acá usted va a anotar por lo menos 3 ideas que usted identifique en el discurso. Seguidamente tenemos que usted va a identificar cuál es el tema principal. Para darnos una idea vamos a poner un ejemplo. Supongamos que en el discurso que usted seleccionó aparece el presidente de la nación hablando sobre la situación de la educación en 2021. Usted lo primero que haría es describir de qué habla el discurso a grandes rasgos en unos 3 renglones de su cuaderno. Luego de ese discurso que estamos tomando como ejemplo, va a tomar cuáles son las ideas principales. Dentro de esto puede ser que el señor presidente de la nación esté diciendo que la educación se está viendo enfrentada a grandes retos a causa de la pandemia y que el gobierno está haciendo todo lo posible para establecer las líneas de comunicación necesarias con la comunidad educativa. Ahí tiene su primera idea, las líneas de comunicación con la comunidad educativa. Además agrega que el Ministerio de Educación está haciendo todos los esfuerzos por hacer llegar el acceso a internet y los dispositivos electrónicos a todos los estudiantes a nivel nacional. Ahí tiene otra idea. El discurso sigue y él manifiesta que se ha considerado ayudar a las escuelas con paquetes alimenticios que serán dados a los alumnos con el fin de que las familias no se vean tan afectadas económicamente
y que así puedan sobrellevar la situación. Ahí tiene su última idea. Ya tenemos 3. La primera es que el gobierno está haciendo todos los esfuerzos para establecer las líneas de comunicación necesarias de las instituciones educativas hacia las familias. La siguiente idea sería el hacer llegar el acceso a Internet y las computadoras y los dispositivos electrónicos a los estudiantes. Y la última idea sería esos paquetes alimenticios que el gobierno plantea que van a ofrecer a las familias para que ellos no se vean tan afectados. Seguimos con el mismo ejemplo. Ahora vamos a identificar cuál es el tema principal que se aborda en el texto. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de la situación de la educación en 2021. Era el tema del discurso, pero ¿qué se está hablando en sí? Se está hablando acerca de las medidas que el gobierno está siguiendo para contrarrestar los problemas que la educación está enfrentando en 2021 a causa de la pandemia. Ese sería nuestro tema principal. Luego tenemos la pregunta ¿cuál es la intención comunicativa? Ahora sería siempre con ese ejemplo en el que el presidente está diciendo todo lo que se está haciendo para sobrellevar la educación en 2021 a pesar de la pandemia. La intención sería dar a conocer a la población todas las acciones que el gobierno de El Salvador está realizando para garantizar la educación de cada uno de los estudiantes salvadoreños. Tenemos la siguiente pregunta en la cual se nos cuestiona acerca de qué tipo de registro lingüístico se utiliza en el texto oral. Ya que es un discurso del presidente de la nación, lo más apropiado sería clasificarlo como un registro lingüístico formal. Dentro de esto usted va a investigar un poquito y va a explicar las características del tipo de registro que acabamos de mencionar. Esto solo es un ejemplo. Usted va a tomar otro discurso y en base a su discurso va a responder estas preguntas. Luego se le pide que aplique la lista de cotejo que creó al discurso que tiene en estudio. Aquí se nos menciona que hemos creado una lista de cotejo, pero en ninguna de las actividades anteriores se nos pidió eso. Pero lo vamos a hacer a pesar de que realmente no se nos pedía hacer una lista de cotejo en las actividades anteriores. La vamos a crear en este punto para poder analizar un poco el discurso que usted está trabajando. Vamos a ir a ver la propuesta de lista de cotejo, la tenemos al finalizar. Usted la va a ubicar acá en este punto, pero se las he colocado al final porque no se las podía colocar yo en esa parte de la guía. Tenemos acá la propuesta de lista de cotejo, tenemos el formato, tenemos el título, lista de cotejo para evaluar la presentación de un discurso oratorio. Tenemos en la primera columna de la izquierda los criterios que son presentación. Dentro de la presentación vamos a considerar el peinado, vamos a considerar el vestuario, la higiene. Luego tenemos el lenguaje corporal. En el lenguaje corporal vamos a analizar la postura, los movimientos corporales, los gestos. También vamos a evaluar aspectos como la sudoración, incluso que expresan inseguridad. Luego tenemos el dominio del tema. Dentro de esto vamos a considerar que el orador conozca bien su tema, que al ser cuestionado responda desenvolviéndose de la mejor manera, defendiendo su tema en base a conocimientos reales. Seguidamente tenemos el uso del lenguaje. Esto consiste en que el orador debe expresarse de la mejor manera, de forma adecuada, con la pronunciación adecuada de las palabras. Después tenemos la interacción con el público. Dentro de esto vamos a considerar que él mantenga contacto visual con su público, que sepa responder a las preguntas que le plantean, que no reaccione de mala manera ante las intervenciones del público, de ser posible que pida la interacción del público. Para finalizar, tenemos en nuestra lista de cotejo la argumentación. Esto se refiere a que el orador debe basarse en conocimientos reales e investigaciones que haya realizado acerca de su tema. De acuerdo a la calificación que usted le da en estos criterios, usted va a considerar si la presentación del orador fue buena, va a marcar con una X en bueno. Si fue muy buena a su criterio, va a marcar con una X en muy buena. Y si fue excelente, va a marcar con una X en excelente. Solo puede elegir uno de los conceptos. Lo mismo que le acabo de detallar va a ser con los siguientes criterios. Por ejemplo, si usted decide que el lenguaje corporal del orador fue excelente, fue de 10, coloca la X acá. Si usted decide que el dominio del tema era bastante bueno, pero no llegaba a excelente, entonces lo va a ubicar en muy bueno y va a colocar la X así. Usted va a tomar la decisión después de observar el discurso que usted seleccionó acerca de qué concepto merece, si bueno, muy bueno o excelente, ese discurso que usted está analizando. Una vez haya establecido si
los diferentes criterios fueron buenos, muy buenos o excelentes, por acá encontramos un espacio para observaciones. En este punto usted va a añadir alguna crítica, algo que usted cree que se puede mejorar, que tal vez fue bueno pero puede mejorar y cómo se puede mejorar. Esta parte ya es opcional, si usted cree que hay observaciones lo rellena, si no, no. Dicho esto, volvemos a la guía. En la guía nos encontramos ahora con la actividad número 4, ya después de haber aplicado la lista de cotejo. En la actividad número 4 se le pide que evalúe la coherencia del discurso. Antes de seguir, establecemos que todo lo que usted va desarrollando debe ir plasmado en su cuaderno. Es decir, usted debe ir realizando los ejercicios en su cuaderno. Si se le hacen preguntas, colocar la pregunta, colocar la respuesta y de esa manera ir cumpliendo con lo que se le pide. Continuamos entonces ahora sí con la actividad número 4, en la cual se le solicita que evalúe la coherencia del discurso y se le da la siguiente indicación. El texto se ha de construir e interpretar como una unidad de comunicación en la que analizaremos las reglas y mecanismos de coherencia y se le presentan las reglas. Tenemos específicamente 4 reglas. Las reglas son: regla de no contradicción, quiere decir que a medida su discurso se desarrolle, los elementos no se deben contradecir ni interna ni externamente. Por ejemplo, teníamos la situación del discurso del presidente, que se están realizando todas las acciones para garantizar la educación. Él dice que se está dando computadoras a los estudiantes, que se está dando paquetes alimenticios, que se está estableciendo líneas de comunicación y de repente menciona algo que contradice alguno de esos aspectos, como por ejemplo que al principio mencionara que se le daría acceso a Internet al 100% de la población estudiantil, pero más adelante manifiesta que solo un 10% va a tener ese acceso. Él se estaría contradiciendo en este punto. Esta contradicción haría romper la regla de no contradicción. Repito, esto solo es un ejemplo hipotético que nos está sirviendo para identificar la regla de no contradicción. Al suceder esto, él está contradiciendo y está rompiendo la regla de no contradicción. Vamos ahora con la regla de repetición. La regla de repetición nos plantea que algunos elementos deben reiterarse a lo largo del texto. Esto significa que a medida el discurso se desarrolla, hay que reforzar cosas que ya se dijeron. Luego tenemos la regla de la relación, la cual plantea que los hechos han de estar relacionados con el mundo real o imaginario en que se presente. Continuamos con el mismo ejemplo hipotético del discurso del presidente de la nación, en el cual se plantea las acciones que se están haciendo para garantizar la educación. Él está hablando de eso, pero de repente se sale del tema y comienza a hablar de los homicidios en El Salvador. Comienza a hablar de un tema totalmente diferente. Si él hace eso, estaría rompiendo la regla de relación. Si el discurso es referido a la educación y no hemos dejado de hablar del tema todavía, al comenzar a hablar acerca de los homicidios y después mezclamos todo eso y comenzamos a hablar de educación nuevamente, estamos rompiendo la regla de relación. Luego tenemos la regla de progresión. Se nos dice que en la regla de progresión la información se organiza como un proceso cuyo producto final es el texto y que ha de haber una progresión temática y que además han de evitarse detalles no muy pertinentes. La progresión significa que vamos a ir llevando una línea en la cual se va desarrollando ese texto, empezando de los aspectos primarios a los aspectos secundarios y además evitar aquella información que no es apropiada para el discurso. Dada la explicación, este punto le va a quedar para ejemplificarlo usted. A continuación se nos solicita como ejercicio que construya un cuadro sinóptico en el cual explique cómo se evidencian las reglas anteriores en el discurso que seleccionó. Ojo, en la explicación lo que les mostré era el incumplimiento de las reglas. Conociendo eso y pudiéndolo analizar, usted ahora va a reflejar en su cuadro cómo se cumplen. Yo le mostré el incumplimiento para darle una idea de en qué consisten las reglas cada una. Ahora usted va a reflejar el cumplimiento. Luego de que haga lo anterior, va a redactar una valoración personal sobre el mensaje que transmite el discurso oral que usted seleccionó. Vuelvo a repetir, el ejemplo que yo le di solo es eso, un ejemplo. Usted va a ir siguiendo los pasos que yo le planteé con su propio discurso oral que usted haya seleccionado. No puede retomar tal cual
el ejemplo que yo le he dado, sino que debe ir respondiendo las preguntas, siguiendo las indicaciones, tomando como referencia el ejemplo que yo le di, pero adecuándolo para su propio discurso oral. Luego se le pide que se comunique con su docente para aclarar dudas sobre la actividad. Y para finalizar, tenemos la autoevaluación que usted va a reflejar en su cuadernito también, como todo lo demás. Y para esto va a dibujar el cuadro con sus criterios, con sus conceptos y va a responder si para cada criterio lo ha logrado o sigue en proceso. Por ejemplo, si definió que es oratoria, si lo logró, va a marcar con una X en logrado, si no, en proceso. Si reconoce la finalidad del discurso, si lo logró, logrado, si no, en proceso. Si evaluó la coherencia de los diferentes discursos, si lo logró en logrado, si no, en proceso. Y finalmente, si logró analizar los discursos orales, si lo logró en logrado y si no, en proceso. Obviamente, si usted responde en proceso, es que no logró los objetivos y hay que retomar la actividad. Eso es todo entonces para el desarrollo de la guía número 5 para lenguaje y literatura de primer año de bachillerato.